el Señor Jesús, después de que fue presentado, dice que iba creciendo en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. También miramos así, hermano, a Samuel. Dice que era un niño que creció en la iglesia y que iba creciendo también en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Vimos también, hermano, a Juan el Bautista, que también dice que iba creciéndose y fortalecía en la gracia del Señor. Y entonces, hermanos, me adelanté un poco cuando, hermano, miramos, gracias hermana, el libro del Éxodo, cuando miramos de que hermano Moisés halló gracia delante de Dios y se atrevió a pedir unas cosas tremendas a Dios, como aprovechó, hermano, que halló gracia delante de los ojos de Dios. Y hermano, ahí le pidió unas cosas que miramos, quizás lo repitamos, quizás no, hermano, pero acompáñenme en Primera de Pedro, si usted es tan amable. En el capítulo 3 de Primera de Pedro, vamos ahí, hermanos, a leer desde el 17. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Es más, leamos desde el 14, hermano. Desde el 14 al 18. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra del Señor. Una vez más, bienvenidos todos a la casa del Señor. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 18. Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. El 18, fíjese, hermano. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Mi hermano, creo que le estoy leyendo uno. Sigamos adelante. Encarcelados, a quienes en otro tiempo fueron los evidentes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la de la carne, sino como una petición de Dios a Dios, de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, y después de que habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Lo acabé de leer, hermano. Lo acabé de leer porque ya estaba ahí. Pero ese no era el versículo que quería leer. Perdónenme usted, hermano. Por eso le vamos a leerlo, ¿verdad? Pero yo aquí en mis apuntes, hermano, tengo Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Pero no es el que yo le quiero, hermanos amados, predicar. No será Segunda de Pedro 3:14. Permítame, hermano. ¿Qué cosas, hermano? ¿Cómo se me fue a escapar este versículo? Al 18 exactamente. Por lo cual los hermanos están... Permítame un segundo, hermano. Qué raro, que no es este versículo. Ahorita se lo encuentro. Perdóneme, hermano. No sé en qué me equivoqué ahí.
Amén, gloria a Dios. Cristo vive. Hay poder en Cristo. Yo traigo otro, pero ese no quería empezar con uno de Primera de Pedro. Vamos a ver 2 de Pedro 3:18. Perdón, 3:18. Ese era, hermano, 3:18. 3:14 al 18 de 2 de Pedro, no Primera de Pedro, perdón. Dice así, otra vez la palabra del Señor. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estar en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigas de vuestra firmeza. El 18, este es el que le quería leer, hermano, perdón, estaba en 1 de Pedro, por 2 de Pedro. Antes bien, crecer en la gracia. Eso es, hermano, lo que hablamos el domingo, que el niño crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Y entonces aquí el apóstol Pedro también nos está diciendo, hermano, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendícenos a través de tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra ya es bendita de por sí, pero queremos, Señor, que seamos bendecidos nosotros a través de ella. Envía tu buena palabra, Señor, para que se quede en nuestro corazón y que la podamos poner por obra, porque eso es lo que cambia la vida del hombre y de la mujer. Como dice tu palabra en Santiago, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermano, después de este pequeño error, disculpe, estábamos viendo el domingo cómo entonces, hermano, el niño Jesús fue presentado, así como presentamos, ¿verdad?, a la hija de nuestra hermana Lorena, ¿verdad? Y así, hermano, empezamos a predicar que así como un niño empieza a crecer, hermano, también nosotros como humanos tenemos que empezar a crecer. Usted sabe, normalmente, cuando espiritualmente no crecemos, hermano, normalmente como tiene que crecer el cristiano, entonces hay problemas. Entonces nos volvemos religiosos. Entonces, hermano, venimos a la iglesia, ¿verdad?, como una rutina. A rato se nos hace cansado, se nos hace tedioso, se nos hace insípido venir a la iglesia. Y en el discipulado del miércoles mirábamos, hermano, por qué se apaga el amor, por qué se apaga el fuego, por qué se apaga, hermano, el avivamiento en el cristiano. Y vimos varias cosas, hermano, por el cual el cristiano se empieza a apagar. Hermano, el avivamiento que tenía al principio se empieza a ir. Y, hermano, nos damos cuenta que al último ese cristiana que al principio estaba, pero ferviente, hermano, en las cosas de Dios, y hacía y deshacía, iba y venía, hermano, y su deseo era estar en la casa de Dios, su anhelo era la iglesia, empieza, hermano, a perder ese deseo, se empieza a marchitar, se empieza a secar. Cuando menos acordamos, decía, hermano, la palabra ya no está acá, y empieza a perder el temor a Dios, y empieza a pecar y a volver a las cosas que antes hacía. Porque no creció, porque no, hermano, no se ejercitó en la gracia, no creció en gracia ni en sabiduría, y se quedó, hermano, en un estado que poco a poco el enemigo aprovechó para, hermano, sacarlo otra vez, hermano, de donde estaba. Por eso aquí dice el apóstol Pedro: por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estar en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos. Habla, hermano, de los falsos profetas, pastores y todos los falsos apóstoles que se estarán dando en los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo. Y que, hermano, están predicando, hermano, libertinaje, doctrinas de demonios, están predicando, hermano, cosas que no están con la palabra. Y eso hace que hombres, hermano, caigan de la firmeza con que estaban. Y, hermanos, empiecen a deslizar, empiecen, hermano, a caer. Por eso es de que el apóstol aquí, Pedro, nos está diciendo: antes bien, ustedes olvídense de eso
y crezcan en la gracia, así como el Señor Jesucristo crecía en gracia y en sabiduría, así como Juan el Bautista crecía en gracia y en sabiduría, así como Samuel crecía en gracia y en sabiduría, nosotros también tenemos, hermano, que crecer espiritualmente. No nos podemos quedar, hermano, en lo mismo, hermano, o no sé que usted no se desespere, hermano, de veras, hermano, de estar en lo mismo y patinando. Entonces tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos crecer nosotros en la gracia para allá adelante, gracia delante de Dios, hermano? Y que el Señor pueda decir así de Moisés, porque te he conocido por nombre y has hallado gracia delante de mí. Entonces Moisés aprovecha de eso, hermano, mirábamos, y Moisés empieza a pedir un puño de cosas al Señor, hermano, aprovechando de que dice, bueno, Señor, si en verdad dices que me has conocido por nombre, si en verdad dices que he hallado gracia delante de tus ojos, entonces, Señor, permite que tu presencia vaya con nosotros, para que todos los pueblos de la tierra miren que somos un pueblo diferente, porque tú vas con nosotros. Y el Señor le dijo, mi presencia irá con usted. Y eso es hallar gracia delante de Dios. Como le digo, lo vimos el domingo, quizás le damos una pasadita, quizás no. Lo que yo quiero, hermano, es mostrar en los versículos de cómo entonces nosotros podemos, hermano, crecer en la gracia delante de Dios. Si Pablo nos está diciendo crezcan en la gracia, tiene que haber una manera como crecer en la gracia. Amén, gloria a Dios. Porque si no, hermano, pues quiero crecer en la gracia de Dios, que Dios halle gracia yo halle gracia delante de sus ojos, para que pueda decir de mí, este es mi hijo amado en el cual me complazco. ¿Cómo yo puedo crecer en gracia, hermano, para que Dios, hermano, se complazca en mi vida? Vamos a ver, hermano, un versículo. Vamos a Santiago capítulo 4. Ahí atrásito nomás, hermano, de unas vueltitas a su Biblia, y ahí está el libro de Santiago. En el capítulo 4, en el capítulo 4, del 1 al 6, dice así la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Hermano, está haciendo una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones, dice esta versión? ¿O de sus placeres? ¿No vienen de vuestras pasiones o de sus placeres que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidio, pues la gente mata porque quiere tener, hermano, y la codicia hace que robe, y ahí, hermano, mata y hasta lo que no. Sois envidiosos, no podéis obtener, y por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, malamente, para gastarlo en vuestros placeres. Mire, hermano, aquí está una gente, hermano, que tiene pues codicia, y con tal de tener no le importa matar, no le importa hacer guerra. Las naciones así están, hermano, y piden y no reciben porque Dios no les da, porque sabe, hermano, que les va a hacer mal, porque lo que están pidiendo es para sus propios placeres, les dice. Oh, almas adúlteras, le dice aquí, hermano, a la palabra del Señor. Otra versión dirá almas infieles, pues, que no son fieles. ¿Cuándo es una persona cuando es adúltero? Cuando es infiel. Almas infieles, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire, hermano, qué clara la palabra del Señor. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Él celosamente anhela, hermano, lo cela el Espíritu que ha hecho morar en vosotros. Hermano, ¿usted cree que la palabra de Dios, hermano, en vano dice que Dios cela el Espíritu, hermano, que hay en nosotros, para que nosotros, dice ahí, hermano, andemos enamorados del mundo, siéndoles infieles al Señor, con nuestras almas adúlteras, hermano, amando el mundo más que al Señor? Es lo que está diciendo aquí. ¿O pensáis que la Escritura dice, hermano, él celosamente anhela, cela el Espíritu que ha hecho morar en vosotros? Oiga, pero aquí entonces está la receta. Entonces aquí está, hermano, la enseñanza de cómo podemos crecer en gracia.
pero Él da mayor gracia. Oiga, Él da mayor gracia. ¿A quién? Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pero Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios. Resistir pues al diablo y huirá de vosotros. Déjeme leer. Entonces aquí mire el contraste, hermano. Dios nos está diciendo, hermano, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las ambiciones? Porque viene todo eso de parte de ustedes, porque ustedes lo que tienen es codicia en el corazón. Ustedes lo que quieren es tener y tener y tener, y amar al mundo, andar en el mundo, gozarse en las cosas del mundo. Y por eso codician, por eso cometen homicidio, por eso son envidiosos, por eso se combate, hay una guerra entre ustedes, ahí dentro de ustedes. Y piden, dice, y no reciben porque piden con malos propósitos, y como el Señor no les da, hermano, porque lo quieren para sus propios placeres, entonces, hermano, como le digo, ahí empiezan a hacer de las suyas, y empiezan entonces a alejarse del Señor, y empiezan a serles infieles a Dios, y sus almas se vuelven almas adúlteras, porque empiezan a tener amistad con el mundo, empiezan, hermano, a tener amistad con el mundo, se hacen amigos del mundo, y al hacerse amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Y por tanto, hermano, dice el Señor, si tú ya no me amas, si tú ya no estás conmigo, si tú ya no me quieres, a ti te importan más las cosas del mundo, eres amigazo del mundo, vas abrazado con el mundo. ¿Sabes qué dice? Eres un adúltero, eres un infiel, porque si tú amas más al mundo, entonces ya me estás a mí dejando en segundo lugar. Eso quiere decir infidelidad, eso quiere decir adulterio. ¿Por qué? Porque no eres solo mío, me estás haciendo infiel con el mundo, amas al mundo, eres amigo del mundo. Y entonces ahí, hermanos, donde dice el Señor que nos constituimos enemigos de Dios, cristianos enemigos de Dios, hermano, porque aquí le está el Señor hablando, hermano, a cristianos. Pero entonces, hermano, eso es lo contrario. Pero como decía, hermano, el apóstol Pedro, crezcan en la gracia. Crezcan en la gracia para que haya gracia delante de Dios. Entonces, una manera, hermano, de que nosotros podamos crecer en la gracia es de que, hermano, nos olvidemos de estas cosas que acabamos de leer y que empecemos, hermano, dice, a ser humildes. Porque es la mayor gracia a los humildes. ¿Quiere, hermano, que Dios haya gracia delante de usted? ¿Quiere que Dios le dé más gracia a usted, hermano? Tenemos que empezar a caminar en humildad. Eso es algo, hermano, que, hermano, cuesta, hermano. ¿A poco no cuesta, hermano, ser humilde? Una de las cosas, hermano, que más cuesta para ser humilde es humillarse, hermano, cuando uno sabe que la regó. ¿Poco no? ¿Cuántos, hermano, la hemos regado y no pedimos perdón, hermano? Eso se llama orgullo, lo contrario al humilde. Y no, tienen la culpa, como dice el canto, ¿verdad? Tienen la culpa, yo tengo la culpa, que no baje la bendición. Eso se llama orgullo. Eso se llama, hermano, tener un corazón altivo. Y por eso, hermano, usted cree que Dios va a hallar gracia delante de nosotros. Cuando nosotros, hermanos, somos unos orgullosos de primera, no queremos perdonar, no queremos reconocer nuestros errores, no queremos humillarnos, hermano, no queremos caminar en humildad, no queremos ser humildes como el Señor, que cuando nos digan, cuando nos hagan, hermano, no respondamos con 1000 palabras, nos dicen una y queremos, hermano, aventar como 10 de un solo. Eso no da gracia, hermano, delante de Dios. Eso se llama soberbia, y la soberbia está, hermano, bien enraigada en el corazón de muchos cristianos todavía. Y no queremos humillarnos, no queremos ser humildes, hermano. ¿Y qué dice, hermano? ¿Qué dice la palabra, hermano? Dice que Dios resiste a los soberbios. Allá abajito está diciendo, hermano, que resistamos al diablo. Nosotros tenemos que resistir al diablo y el Señor nos resiste a nosotros, hermano. Uno acá queriendo pelear contra el diablo, hermano, resistiendo, y el Señor también resistiéndonos a nosotros por orgullosos, hermano, porque no somos humildes. Porque Dios dice, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cómo vamos
vamos a crecer en gracia delante de Dios, hermano? ¿Cómo vamos a crecer en gracia delante de Dios? Cuando empecemos a practicar la humildad, cuando empecemos a caminar en humildad, hermano, cuando no, como digo, que cuando nosotros, hermano, nos digan, no aventarle como 10, como 20, hermano, y después, hermano, no pedir perdón por las cosas que dijimos. El orgullote, hermano, que se carga uno. No, ¿por qué? ¿Tiene la culpa? No, sí es cierto, la verdad, no, y esto y lo otro. ¿Estaremos recibiendo gracia de parte de Dios así, hermano? No. ¿Estaremos hallando gracia de parte de Dios así, hermanos? No. Todo lo contrario, el Señor nos resiste, el Señor no quiere que ni nos le arrimemos, hermano. Ahí lo dice la palabra. Es una de las maneras, hermano, que tenemos entonces nosotros que practicar para que hallemos gracia delante de Dios, para que el Señor nos pueda mirar con gracia y que el Señor nos dé más gracia y más gracia delante de Dios y delante de Él, hermano, la humildad. ¿Qué nos dijo el Señor Jesucristo? ¿A poco, hermano, no sabe tantos veces se lo he dicho, hermano? El Señor nos dijo: aprender de mí a hacer milagros, aprender de mí a echar fuera demonios, aprender de mí a levantar a los muertos, aprender de mí a sanar a leprosos. No, hermano, esas son señales de aquel que es humilde, de aquel que va siguiendo los pasos del Maestro. Gloria a Cristo. Por eso Él dice: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando la persona entonces, hermano, empieza a ser humilde, hermano, delante de Dios, y empieza, hermano, a seguir las pisadas del Señor, entonces, hermano, todos esos milagros, hermano, serán, porque esas señales son las que iban a seguir a los discípulos. Ahí está una clave, hermano. Queremos que Dios nos dé gracia, queremos dar gracia delante del Señor. Seamos humildes. A ver si es cierto, hermano. A ver si es cierto, hermano. A ver si es cierto, hermanos. Si no, olvídese, hermano, el Señor ni quiere que nos arrimemos. Él te resiste a los soberbios, dice, pero da gracia a los humildes. ¿Queremos gracia? Paguemos un precio, hermano. Seamos humildes. Seamos, dije. Vamos, hermano, al libro de Esther, capítulo 5. Usted conoce estos versículos, me imagino. Esther capítulo 5, Esther está después de Nehemías, antes de Job. Ahí está Esther. En el capítulo 5, dice así, el 1 y el 2. Y aconteció al tercer día que Esther se vistió con vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey delante de los aposentos del rey. Y el rey estaba sentado en su trono real, en su trono real, en el aposento del trono, frente a la entrada del palacio. Y cuando el rey vio a la reina Esther de pie, cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro. Y el rey le dijo: ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Esther respondió: si le place al rey, venga hoy el rey con Amán al banquete que le he preparado. Entonces el rey dijo: trae pronto a Amán para que hagamos como Esther desea. Y el rey vino con Amán al banquete que Esther había preparado. Y mientras bebían el vino en el banquete, el rey dijo a Esther: ¿cuál es tu petición? Pues te será concedida. ¿Y cuál es tu deseo? Aún hasta la mitad del reino se te dará. Respondió Esther y dijo: mi petición y mi deseo es, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey conceder mi petición y hacer lo que yo pido, que venga el rey con Amán al banquete que yo le prepararé, y mañana haré conforme a la palabra del rey. Salió Amán aquel día alegre y con corazón contento, pero cuando Amán vino, vio a Mardoqueo en la puerta del rey, y que éste no se levantaba ni temblaba delante de él. Amán se llenó de furor contra Mardoqueo. Amán, sin embargo, se contuvo, fue a su casa y mandó traer a sus amigos y a su mujer Zeres.
Entonces Amán les contó la gloria de su riqueza, la multitud de sus hijos y todas sus ocasiones en que el rey le había engrandecido y cómo le había exaltado sobre los príncipes y siervos del rey. Y Amán añadió: aún la reina Esther no permitió que nadie excepto yo viniera con el rey al banquete que había preparado, y también para mañana estoy invitado por ella junto al rey. Sin embargo, nada de esto me satisface mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y su mujer Zeres y todos sus amigos le dijeron: haz que se prepare una horca de 50 codos de alto, y por la mañana pide al rey que ahorquen a Mardoqueo en ella. Entonces ve gozoso con el rey al banquete. Y él aconsejó, y el consejo, agradó a Amán, e hizo preparar la horca. Ya conoce toda la historia, ¿verdad? ¿Sabe una mujer, hermano, Esther, que se iba a casar con el rey? Y usted sabe que, hermano, la figura de Esther es la figura de la iglesia, que se va a casar con el rey. Y esta, hermano, esta reina Esther, que iba a ser reina, hermano, para hallar gracia delante del rey, usted sabe, tuvo, hermano, que pasar por un proceso, hermano, tuvo que pasar, había, hermano, un tío Mardoqueo, hermano, que le aconsejaba, estaban los eunucos, que son los ministros, hermano, ahí pone la figura que Mardoqueo es el Espíritu Santo, que le dice, hermano, esto y lo otro, y los eunucos son los ministros, hermano, que están preparando a la esposa del rey, a la reina Esther, o sea, la iglesia, hermano. El caso es, hermano, de que en la historia, usted sabe, hermano, Amán, malo, hermano, aborrecía a los judíos. Él quería exterminar a los judíos, hermano, y se iba a proponer exterminar a los judíos. Pero tenía un tío, hermano, que era un hombre temeroso de Dios, y le dijo: mira, Esther, si tú, aunque estés ahí en el palacio, no creas que porque estás en el palacio te vas a salvar. Si no intercedes por nosotros, créeme que la ayuda vendrá de otro lado. Dios va a mandar una ayuda, pero no porque ibas en el palacio te vas a escapar también de que mueras si nos matan a todos los judíos. Entonces la mujer se pone hermano, en ayuno, en oración, hermano, y convoca a todos a que se pongan a orar y se pongan a ayunar. Y usted sabe, llegamos aquí entonces, hermano, cuando llega, usted sabe que una mujer, o quien sea, hermano, si entraba, hermano, sin avisar allá adentro del palacio del rey, hermano, era muerte segura. Era muerte segura que le iban a matar. Y cuando entró la reina Esther, hermano, ella sabe, ¿verdad? Inclusive la reina Esther dijo, ¿cómo dijo, hermano, la reina Esther? Algo dijo así: yo voy a ir, y si perezco, que perezca, dijo, pero yo voy a entrar. Y se arriesgó, hermano. Y cuando la miró el rey, dice que halló gracia delante de él. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Que si nosotros hallamos gracia delante del rey, hermanos amados, nos va a decir: pide lo que quieras. Amén. Gloria a Cristo. Has hallado gracia delante de mí, Moisés. ¿Qué quieres, Moisés? Le dijo el Señor. Señor, una de las cosas que vaya, Señor, con nosotros, te la voy a conceder. Señor, también quiero que por favor me concedas otra cosa, Señor. Dime. Señor, permíteme ver tu gloria. Y le pidió como 4 cosas, hermano, porque halló gracia delante de Dios. Esta mujer, la reina Esther, que somos hoy nosotros en figura de la iglesia, si hallamos gracia delante del Señor, el Señor Jesucristo, hermano, dice que no nos va a dar, no solo nos va a dar la mitad de su reino, dice, hermano, que vamos a ser coherederos con Cristo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Vamos a ser, Cristo es el heredero de todas las cosas, hermano, porque dice, hermano, Colosenses 1:3, porque todas las cosas fueron hechas por Él, de Él y para Él. Y Cristo entonces, hermano, es el heredero de todas las cosas. Entonces la palabra dice que también nosotros somos coherederos con Cristo. Entonces el Señor no solo nos va a dar, hermano, la mitad del reino, vamos a ser coherederos con Cristo cuando hallemos gracia delante del rey. Les digo, la reina Esther, hermano, la bañaron por días en leche, en mirra, la prepararon, la perfumaron,
hermano, y fue una mujer humilde, hermano, que se presentó con humildad delante del rey. Halló gracia y le dijo: pídeme lo que quieras, Esther, porque has hallado gracia delante de mí. Y ella le dijo: Señor rey, si he hallado gracia delante de ti, te pido. Y empezó a pedir. Ahí lo dice, hermano, en el 8. Respondió Esther y dijo: mi petición es, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place conceder al rey mi petición,